Gálatas 5, versos 13 al 15, y este será el mensaje de la meditación en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta, no para responder públicamente, pero ¿hay diferencia entre cristiano y discípulo, o un cristiano y un discípulo? No hay diferencia. Los cristianos son discípulos, los discípulos son cristianos, no hay diferencia delante del Señor. Y quiero hacer mención de esto porque hace unos meses atrás algunos hermanos compartieron unos sermones del pastor Sugel Michelén sobre mero cristianismo, ¿lo recuerdan? Que era, porque algunos hermanos cuando hablan de cristianismo hablan de cristianismo radical, pero no hay tal cristianismo radical. Se es cristiano o no se es cristiano, es simple y llano cristianismo, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hablar un poco de estas cosas. Vamos a hablar de cosas de la vida de un cristiano real. No vamos a hablar de un super cristiano. Y para eso vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, te rogamos y te suplicamos que seas tú, Señor, hoy hablando a tu iglesia, a tu pueblo, dando vida a los muertos, trayendo arrepentimiento a los indolentes, trayendo más don al que predica, avivando el Espíritu Santo en mis hermanos para escuchar y obedecer a tu palabra. No tenemos otro propósito, Señor, que venir a escuchar tu voz, que sea tu evangelio anunciado, predicado, que sea Cristo exaltado y que seamos en esta mañana limpios y moldeados a la estatura de Cristo, Señor. De ahí para allá no hay nada más. Señor, bendícenos y protégenos y santifícanos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de iniciar, déjenme hacer una introducción. ¿Ustedes recuerdan la última vez que vino el pastor Mateo, que le dio por poner 2 piedras y una tablita aquí? ¿Recuerdan? ¿Ustedes recuerdan ese camino de la tablita, cómo se llamaba? ¿Lo recuerdan o no? Solo recuerdan la tablita. Evangelio. Y él decía que esa tabla es pequeña, que esa tabla es delgadita y ese camino estrecho, si me permiten decirlo. Pero cada vez que un creyente se desliza, solo hay 2 posibles caminos donde deslizarse: o al legalismo o al libertinaje. Al legalismo o al libertinaje. O sea, hay 3 cosas, 3 situaciones en donde ustedes en esta mañana están: o centrados en el evangelio, o alejados en el libertinaje, o dándose garrote en el legalismo. Pero en alguno de esos 3 caminos usted está hoy sentado en esta mañana. Y la idea es que podamos hablar hoy. Ya hemos hablado suficiente del legalismo y vamos a rogar al Señor que nos permita entender qué es el libertinaje y en qué consiste realmente la libertad cristiana. Y vamos a sentar unos precedentes, unas cosas bien claras. San Juan 8, por favor. San Juan 8:34. Lo primero que vamos a tener en cuenta. Hoy vamos a ver cristianismo práctico, lo que significa ser creyente, lo que es ser nacido de nuevo. San Juan 8:34 dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel... Sí, San Juan 8:34. ¿Están ahí? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, la palabra esclavo no es aquella persona que ama al Señor, que cree en Cristo Jesús y se fue al pecado. No, la palabra esclavo es que le sirve al pecado. Su vida está dedicada al servicio de su carne y de su pecado. Y el esclavo, dice el 35, no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Solamente Cristo en su gracia, en su potestad nos da libertad. La libertad no se gana, la libertad no se construye, la libertad se recibe por gracia y estamos llamados a disfrutar de esa libertad como un regalo de Dios.
pero estamos llamados a disfrutar de esa libertad en los términos del Señor, no en nuestros términos. Cuando usamos el término libertad, nuestro corazón engañoso y lo que dice este mundo es hacer todo lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Eso es libertad para el mundo y esa es una libertad pecaminosa. Pero la libertad en Cristo no tiene nada que ver con los preceptos del mundo. Ahora yo quiero recordarles de que somos libres. ¿Qué es lo que Cristo nos dio, nos regaló por gracia en la cruz del Calvario? Ustedes recuerdan también un sermón del pastor Sugel 2 de la tiranía del hermano fuerte y la tiranía del hermano débil. Vamos a hablar de eso. Pero hemos sido liberados de la tiranía de la ley. O sea, es decir, por esa crueldad que hay en donde de verdad yo no puedo cumplir la ley de Dios perfectamente para ser salvo. Yo ya soy libre de la ley como medio de salvación y también soy libre de vivir en un estado de culpa. Y ya no vivo en un estado de culpa porque yo ya soy aceptado y amado en Cristo. Entonces el Señor me libró de la ira eterna en el infierno, me libró de la tiranía de la ley y me libró también de vivir en un estado de culpa. Pero déjenme ponerlos un poco en el contexto de los Gálatas en el pueblo judío. Imagínense a un judío que llega el apóstol Pablo predicando el evangelio de la gracia de Dios, en donde es un regalo del Señor y ya no es necesario cumplir toda la ley como ellos creen para ser salvo. Esos judíos se enloquecen, se muerden y tal vez aquí alguien aquí sentado pensando eso, porque dicen, pastor, si usted habla de la gracia de Dios y del evangelio y no se hace un énfasis en la ley o en reglas que podamos establecer para esta iglesia, la gente se va a desordenar. Entonces los judíos estaban escandalizados. Pablo, el mensaje que usted trae va a hacer que la gente se desordene, se vuelva rebelde. Necesitamos reglas. Y yo entiendo, porque en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la pena para unos pecados? ¿Recuerdan las penas que no tenemos hoy día? El Estado de Israel tenía penas muy fuertes. Adulterio, muerte. En el día de reposo, muerte. Cualquier cosa era capital. Y entonces, en cierta manera, el Antiguo Testamento estaba reinando, por así decirlo, las leyes, pero por una cosa externa, es decir, miedo a las consecuencias. Esa era la motivación que había en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que detiene el pecado hoy? ¿La ley? ¿Las reglas? ¿Qué es lo que esos judíos o los legalistas fuertes y fariseos se les olvida tener en cuenta en el mensaje del evangelio? ¿Qué es? Voy a ayudarles. ¿Qué es lo que me convence a mí de pecado? ¿Qué es lo que está morando en mí ahora? ¿Qué es lo que me está guiando a toda verdad? ¿Quién es el que me está llevando a la estatura de Cristo día tras día? El Espíritu Santo. Entonces yo les voy a preguntar algo a ustedes. El poder del Espíritu Santo es mucho mayor que un letrero que diga algo o que una regla que ponga algo. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, la diferencia en el cristianismo frente a los judíos legalistas es que ellos están sacando del contexto la obra y el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos lo que somos, libertad por gracia, salvos por gracia, y el poder del Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad día tras día. Entonces, los judaizantes dicen, necesitamos dañar ese evangelio. Necesitamos quitar ese evangelio, necesitamos modificarlo porque la gente se va a enloquecer. Y el apóstol Pablo dice, no se van a enloquecer porque si son nacidos de nuevo, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Porque es más poderoso, hermanos, no es más poderoso, es poderoso el Espíritu Santo que las reglas que están afuera escritas en un papel. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. En el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba la ley? ¿Recuerdan? En tablas de piedra. Amados que están aquí, ¿en dónde está la ley hoy? Hebreos 10, no lo busquen, se los voy a leer. Dice la palabra del Señor, porque con una sola ofrenda hice perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo después de haber dicho esto. Este es el pacto que Dios, nuestro Dios, hará con nosotros después de aquellos días. Pondré mis leyes ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, ni siquiera el respeto y el temor a la ley es algo que tú estás construyendo, ganaste, sino que el Señor, eres nacido de nuevo, te pongo un corazón de carne para que seas sensible a mis cosas. Y mi ley ya no está en tablas de piedra, está aquí y aquí. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde
hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces yo quiero hacerles una pregunta. ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento? O sea, ¿Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre? Sí. ¿El Dios moral, celoso y santo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo? En el Nuevo Testamento los estándares de santidad y de moral que Dios estableció en su palabra, ¿minimizaron? No. No. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando vamos a establecer lo que es el Evangelio y los efectos del Evangelio y el Dios santo al que servimos. Porque si es cierto, el Evangelio no me lleva a vivir una vida bajo la culpa, me lleva a vivir una vida bajo ¿qué? El amor, la gracia de Dios. Pero, hermanos, ese mismo Señor que me salvó y me libró de la culpa, ese mismo Señor dice la Biblia que es santo. O sea, el que me salvó por gracia, el que me adoptó a mí es santo. Entonces, ya no nos mueve la obligación. Escuchen esto porque vamos a ver un ejemplo. En mi vida como creyente, ya no me mueve la obligación de lo que dice un letrero. Me mueve el amor por quien diseñó el letrero. ¿Es comprensible? Déjenme ponérselo en términos. Éxodo 21. Vamos a ver una ilustración y van a entender lo que les acabo de decir. Éxodo 21. Vamos al Antiguo Testamento. Segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 21. Y vamos a usar una ilustración para entender lo que les acabo de decir. Éxodo 21. ¿Están ahí? Dice así la palabra de Dios. Después de Éxodo 20, de la ley moral de Dios, viene Éxodo 21 y dice, verso 1, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Entonces, ¿qué dice la ley? Si hay un esclavo hebreo bajo usted, le va a servir por ¿cuánto? 6 años, y al 7º año ese esclavo se va. Ahora yo les pregunto, por favor, yo solamente poniéndome lugar, esos 6 años de este hombre como siervo, ¿lo hace de una forma grata? O sea, yo no quiero decir algo que la Biblia no dice, pero estos 6 años de esclavitud, cuando dice en 6 años y al 7º año queda libre, ese hombre que está esperando 6 años, ¿con cuánta ansia espera el 7º año? Con un anhelo increíble. Yo quiero ser libre, yo quiero salir de esta esclavitud y recuperar mi libertad. Verso 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero algo pasa en el versículo 5. Cumple los 7 años. El siervo dice, y si el siervo dijere, ¿qué? Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo hordará la oreja con lesna y será su siervo ¿para cuándo? Para siempre. Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? Hay 6 años donde ese hombre, si me permiten, está bajo la obligación de guardarse, de cumplir ciertas cosas, pero cumple los 7 años y algo pasa. ¿Qué pasa? Él dice, yo amo a mi Señor, amo a mi familia y yo quiero seguir siendo esclavo. ¿Cuál es la diferencia? Antes él era un esclavo porque le tocaba. Ahora es un esclavo ¿por qué? Porque quiere. Y no solamente porque quiere en el sentido de su voluntad, sino porque ama a su Señor. Entonces, este esclavo duró 6 años haciendo un servicio. ¿Y saben qué va a hacer el resto de su vida? Lo mismo que hizo los primeros 6 años. Aquí era obligado, aquí lo va a hacer por amor. Es exactamente lo que les quiero decir. Cuando estamos en Cristo, la libertad que tenemos en Cristo es que yo ahora voy a vivir la ley de Dios y la voluntad de Dios porque yo amo a mi Dios. Ya no me mueve el miedo, me mueve el amor al santo Dios. Entonces, la libertad cristiana tiene que ver no tanto con lo que hago, sino por qué lo hago. ¿Me comprenden? La libertad cristiana no tiene tanto que ver con lo que hago, sino por qué lo hago. Y déjenme darle un ejemplo tonto. Digamos que
Su esposa en los últimos 15 días se está portando divino con usted. Está haciendo sí señor, no señor, totalmente noble con usted. Y 15 días después, ¡pum! Ya uno dice, algo está pasando y viene algo en camino. ¿Sí? Y ella te pide algo especial y uno entiende y dice, bueno, 15 días yo sabía que era por algo. Pero la motivación, ¿cuál fue? De someterse a su marido. Un beneficio, su egoísmo, su yo. Ahora, esta mujer que si está en Cristo, ¿cuál es su motivación para someterse a su marido? ¿Perdón? Porque yo amo a mi Dios. Yo amo a mi Dios y me voy a someter a este hombre que no lo merece ni lo merecerá, pero por amor a mi Dios voy a usar mi libertad cristiana, que por amor a Dios me voy a someter a este hombre, pero la motivación es Cristo. Pero cuando la motivación no es el amor a Dios, sino el amor a usted mismo, usted va a decir, bueno, cuando mi esposa cambie, yo lo hago, cuando mi esposa se sujete, eso ya cambia totalmente. Entonces, la libertad cristiana, mis hermanos, tiene que ver con las motivaciones con las que hacemos las cosas. Y vamos a verlo. Gálatas 5:13, en sus Biblias. Gálatas 5:13. Y lo que vamos a ver, otra vez insisto, es la vida de un cristiano real. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén, podemos decir. Pero solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a ver tres cosas de qué es la libertad cristiana y al mismo tiempo qué no es la libertad cristiana. Lo primero que nos dice el pasaje, dice, hermanos, fuiste llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como qué, como ocasión para la carne. Es decir, eres libre en Cristo, pero no para satisfacer los deseos de la carne. Déjenme decirles algo. El evangelio de la gracia, la presentación del evangelio, al final deja un saborcito en la gente, en donde te dicen normalmente, usted de los que cree que puede vivir como quiere y no va a perder su salvación. Entonces, ese evangelio así como tan fácil, esa cosa así como tan sencilla, la gente dice, usted puede hacer lo que quiera, pero ¿qué dice este versículo? No, Cristo me ha libertado, pero no para darle rienda a mi carne. Eso dice este pasaje. Y podemos responder con este pasaje. Yo no estoy autorizado delante de mi Dios y no fui diseñado en Cristo para darle rienda suelta a mi carne. En términos claros, el evangelio no nos da libertad para vivir en la carne. El evangelio no nos da libertad para ser ligero con nuestras pasiones. Fuimos libertados no para ser libres y hacer lo que se me dé mi regalada. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado para pasados a ser esclavos ¿de quién? De Cristo. Y en mi libertad yo puedo decir como ese esclavo, yo amo a mi Señor y por tanto voy a hacer lo que venía haciendo, pero lo voy a hacer porque amo a mi Dios. Ahora, cuando dice, no usen su libertad cristiana como ocasión para la carne, todos ustedes y yo tenemos eso en nosotros. Tenemos a ese viejo hombre o a esa vieja mujer, a esa naturaleza todavía caída, que está entre nosotros batallando, pidiendo que le demos saciedad a la carne. Estamos hablando de cada naturaleza que tiene cada uno de ustedes a hacer lo malo. Y yo. Entonces, por favor, miren el versículo cuando dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y la palabra que nos ayuda muchísimo es la palabra ocasión. Porque la palabra ocasión en el griego es como si dijera esto. Voy a ponerlo en términos. No uséis la libertad como un centro de mando o como una base de operaciones para la carne. Es decir, no hagan de la carne lo que toma las decisiones en su vida cristiana. No hagan de sus deseos, de sus anhelos, de sus pasiones, de su pecado, quien determine cómo usted va a vivir la vida cristiana. Entonces, cuando dice, no usen la libertad que Dios nos dio, pero que el centro de mando sea yo y mi carne, ese es el problema. Entonces dice, no usen eso.
No usen su libertad para la carne. Miren, estamos en tiempos muy ligeros, muy ligeros. Ustedes están en grupos de WhatsApp, el que sea, del trabajo, de la empresa. Y empiezan los chistes doble sentido, empiezan los comentarios malucos, empiezan las cosas subidas de tono. ¿Debemos estar ahí? Pero alguien dice, pastor, qué pena con usted, pero a mí esas cosas no me escandalizan. A mí esas cosas, a mí no me, yo ni las veo. Yo no tengo nada que ver con eso. Son mis compañeros de trabajo que miran esas cosas. Pero la libertad que yo tengo me dice, yo puedo verla, solo que no me deleito, pero ahí puedo estar. Yo no me emborracho, solo que me excedí en mi proceso de diversión. No me emborraché, me excedí en un momento de diversión. Entonces, en tiempos como hoy, primero, el asunto de la disciplina. Segundo, empezando por quien habla, nos falta mucho carácter para decir eso está mal. Eso está mal. Eso no es correcto. Eso no le agrada al Señor. Y hemos llegado a tiempos donde lo que es malo le decimos que es bueno, y a lo que es bueno. Y hermanos, ya hemos hablado de esto, pero a cualquier hermano, si alguien se te acerca y estás viendo la novela de la tarde, de la noche, de la mañana, porque hay todo el día novelas, y se te dicen, hermano o hermana, ¿por qué estás viendo esto? ¿Tú crees que esto le agrada al Señor de verdad? ¿En tu corazón piensas que lo que sale ahí es de edificación para tu vida? ¿Y cuál es la respuesta que uno espera de pronto de la persona? Ah, tiene razón, voy a apagar el televisor. No. Te va a decir, mire, si usted viene con su santurronería, no sé cómo la santurronería, o si viene con su mojigatería, o si usted viene con su legalismo, váyase para otro lado. Eso no tiene nada que ver con eso. Porque aquí la Biblia nos está diciendo, no haga de su yo, de su pecado, de su maldad, lo que tome decisiones en su vida, porque Dios no lo salvó para eso. Yo quiero recordarles esto. Romanos 8:13 dice esto. No lo busquen. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y no estamos hablando de vivir conforme a la carne es que debes, no. Vivir conforme a la carne es que yo estoy dedicado al pecado. Y me espera un infierno eterno. Más, y esto es muy importante, más si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, y de nuevo, no estamos hablando de cuánta capacidad tienen ustedes de batalla, no. Estamos hablando que si somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros y su poder nos guía a morir día tras día las obras de la carne. ¿Me comprenden eso? Un creyente de verdad, eso es una realidad. Es decir, más si por el Espíritu, con el poder de Dios mismo, estamos viviendo una vida, hacer morir las obras de la carne, viviréis. Y el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, el amor a la ley mío, el amor por los hermanos no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo en un creyente. O sea, no es un asunto de decir, pastor, esto es imposible. No, yo sé que es imposible, porque si fuera posible no viene Cristo. Pero como es imposible salvarnos por nuestras obras, viene el Espíritu Santo, el Señor y el Padre a hacer toda la obra y a empezar una buena obra y la va a perfeccionar. Hermanos, yo quiero preguntarles algo. ¿El Espíritu Santo mora en nosotros para hacer alcahueta de las cosas que hacemos mal? Y la Biblia dice que el Espíritu Santo muchas veces se apaga o se contrista por causa de las cosas malas que hacemos. Pero el Espíritu Santo es muy poderoso para moldearnos día tras día a la estatura de Cristo. Y el Espíritu Santo es muy poderoso para convencerme, eso está mal, Javier, no sigas por ahí. Eso está mal, no sigas por ahí. Eso está mal, no sigas por ahí. Si uno no lo hace las buenas, lo hace las malas. Yo hablo no como una persona que sigue el consejo, sino como una persona que ha aprendido por la triste experiencia y por la amarga cosecha del pecado. Pero esto es verdad. Si le damos rienda suelta a la carne como creyentes, el Señor es fiel en ponerle su stop de la forma que Él quiera. Porque más adelante vamos a ver en Gálatas, de verdad, recuerden, de Dios nadie se va a burlar. Nadie. Cuando ustedes escuchan a un hermano diciendo, miren,
tampoco hay que ser tan extremistas, tampoco hay que ser tan fanáticos. Uno tiene sus derechos a sus libertades y hacer sus cositas. Ustedes saben que ese es el mensaje de los falsos maestros. Ustedes leyeron en 2 de Pedro 18 lo siguiente: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, hay personas que son tan ligeras con el pecado que aquellos que están tratando de huir del pecado, esas personas, venga, mire esta película, no se sienta mal por este chiste, venga para acá. ¿Qué tiene de malo si hacemos estas cosas? No hay problema. Y sigue diciendo la Biblia, les prometen libertad, o sea, les prometen una vida alegre, les prometen que no van a ser legalistas, les prometen que va a ser increíble lo que están haciendo. Y dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, es decir, aquellas personas que hemos pasado o que están pasando ligeras en su pecado, no es que estén disfrutando de una libertad, es que están volviendo a ser esclavas del pecado. ¿Me comprenden eso? No están disfrutando de una libertad que ellos creen que los demás hermanos son fanáticos y locos y yo tengo una libertad increíble en Cristo. No, lo que está diciendo ese hermano es que está deslizándose al camino de la esclavitud del pecado y se está arrastrando a personas con él o con ella. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El Señor Jesús, si te dio vida, no solamente es Salvador, sino que Señor. Hermanos amados, y este Señor tiene órdenes, este Señor tiene mandatos. ¿Y cuál es nuestra única oración que podemos decir al Santo Dios? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, y sí, Señor, frente a su voluntad. Dice la carta de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, que se desenfrenan, que se van desbocados en el pecado y como creen que son salvos por gracia y que no van a perder su salvación, se sienten tranquilos. Y lo que la Biblia dice, una persona que piense así está condenada al infierno ya. Porque dice, porque niegan al Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra Señor que utiliza ahí es Curios, que significa mi Señor. Mi Señor. Entonces, en otras palabras, no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne. No es otra cosa de, permítame leer lo que escribí. No hagas de la carne nuestra base de operaciones. En otras palabras, no haga de su base de operaciones el estar centrado en usted mismo, en que todo gire a su conveniencia. Si esto le da placer, si esto le da diversión, si esto cumple sus gustos, sus anhelos, sus expectativas, sus sueños, todo en función de mí. O sea, la voluntad de Dios depende de este centro de operaciones si me conviene y no me conviene. Si me gusta, no me gusta. Si está bien con no. Y de verdad, hermanos, de verdad, el Señor da órdenes, pero nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos que cogemos esas órdenes y le damos vuelta. Hay un deber de congregarnos, ¿sí o no? Es un deber de congregarnos. ¿Quién da la orden? Capitán, sí, Señor. Él quiere hablar con nosotros. Él quiere venirnos en su gracia a hablarnos. Pero yo puedo coger esa orden. Imaginen esto y déjenme ser incisivo con esto. ¿Sí? Si ustedes trabajan muy fuerte el domingo o si ustedes tienen una reunión social muy fuerte el domingo y llegan a las 2 de la mañana a sus casas, ¿ustedes llaman el lunes en la mañana a decir que están cansados? ¿O se arman un tinto bien fuerte? Se bañan con buena agua fría, se despelucan y háganle. Pero esperen, ¿no? ¿Cómo es para congregarme? ¿Qué pasa? ¿Quién está tomando la decisión? Mi carne. Mi carne. Porque yo quiero descansar. Porque yo quiero disfrutar. Pastor, el único día que tengo para dormir es el domingo a la tarde y ustedes empiezan ese culto a las 9. Dice, bueno. Vamos a hacer un culto de la... No, por favor, yo quiero que sigamos la línea del pensamiento. Dice, no estamos llamados a ser libres para hacer lo que queramos.
En esencia, la libertad cristiana es ser libres de mi yo, de mí mismo, de lo que me conviene, lo que me satisface. ¿Jesucristo fue libre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Jesucristo fue libre? ¿Sí o no? ¿Jesucristo fue libre? Sí, fue libre. ¿Y saben qué hizo nuestro Señor, modelo a seguir con su libertad? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El ser más libre, más santo, más perfecto, usó su libertad para someterse al Padre. Y ese es nuestro modelo a seguir. Pero si mi vida cristiana depende de lo que yo quiera, de lo que yo anhele, de lo que yo me conviene, es fuerte y eso trae consecuencias. Hermanos, yo me pongo en primer lugar, no le sirvo a Cristo porque le tenga miedo. ¿Saben por qué le servimos a Cristo? Yo quiero que ustedes, ¿por qué? Porque le amamos. ¿Saben por qué nos congregamos hoy? ¿Cuál es la motivación? Por favor, ¿cuál es la motivación? Porque amo a Dios. Yo quiero amar a mi Dios. Venimos aquí porque es amar al Señor. Y mi libertad cristiana, en vez de tomarla como libertad para vivir en la carne, es libertad para doblegar la carne, para someterla en el poder del Espíritu Santo, para decirle: carne, no más, levántate. Carne, no más, lee. Carne, no más, ora. Pero con las cosas de Dios, y hermanos, y lo digo con mucho temor y temblor y respeto, con las cosas de Dios, empezando de quien habla, jugamos, las despreciamos, las cambiamos, las minimizamos. Pero ese Dios santo que del Antiguo Testamento decía muere, es el mismo Dios santo que en el día del juicio final va a decir muere. Porque Dios no ha cambiado. Eso es una realidad en un creyente. Servimos a Dios por amor. Y estamos aquí sentados por amor. Ayer hablaba con un niño muy querido, muy especial. Y tuve una conversación con él. Él ha asistido acá. Entonces le decía: ay, ¿por qué no vienes? Y dice: porque es muy aburridor. Se demora mucho el servicio. Y está bien, está siendo honesto. Ahorita que tiene esa edad, dice, más adelante no lo va a decir así. Entonces le pregunté a él y estuvimos hablando del evangelio y me dice: para entrar al cielo hay que ser perfecto. Y yo lo soy, pastor. Y yo: qué bueno. Y cuando no lo eres y desobedeces a tu mamá, ese día me voy para el infierno. Pero yo me la gano otra vez, pastor, en su sencillez de hablado. Ahorita puede ser muy inocente, pero eso va a traer muchísimas frustraciones a un muchacho, cualquier persona que vea el evangelio de esa forma. Pero lo que estamos viendo aquí frente a la palabra de Dios es que la motivación para estar aquí, la motivación para estudiar la Biblia, la motivación para cualquier cosa en Cristo es porque le amo, y eso está por encima de cualquier gusto, de cualquier placer que este mundo pueda ofrecer. Mis hermanos, mi libertad cristiana no es para darle rienda suelta a la carne. Segundo, vayan a Gálatas 5:13, por favor. Gálatas 5:13. 2. Mi libertad cristiana no es para lastimar a nadie. ¿Qué dice la Biblia? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y yo quiero que me ayuden a sacar la inferencia. Dice: si usted usa su libertad como ocasión para la carne, ¿qué estará haciendo? Le va a estar haciendo daño a los hermanos. Por favor, dice: no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si no la usa para la carne, ¿para qué la va a usar? Para servir por amor los unos a los otros. Hermanos, si ustedes creen que la libertad cristiana es para hacer lo que a bien desee, van a pisotear y van a pasar por encima de alguien. Si ustedes creen que tienen el derecho de vivir su vida como les plazca, si ustedes creen que tienen el derecho de no someterse a la voluntad de Dios porque son libres, ustedes van a pasar por encima de alguien y van a pisotear a alguien. No le van a estar sirviendo, le van a estar haciendo daño. Ahora, mis hermanos, cuando dice servíos por amor,
Solamente para dejar en contexto que esto es para creyentes, la palabra amor es ágape. Y ustedes saben que hay 3 tipos de amor, ya lo hemos escuchado: el eros, el fileos y el ágape. Pero solamente quienes tienen el ágape. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Entonces Dios, cuando naciste de nuevo, te dio ese amor que Él tiene. Ese amor ágape lo puso en ti, que es fruto del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora dice, la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que yo quiera, sino para hacer a lo que mi hermano le sirva. Ahora, por favor, miren sus Biblias. Dice, sino servíos por amor, amor ágape. Y la palabra servicio es más fuerte. La palabra servicio en griego es doulos, que significa esclavo. Entonces, hágase esclavo de su hermano por amor a él. Ahora puede surgir una pregunta. Dice, pastor, usted me está diciendo a mí que yo me debo hacer esclavo de alguien, porque eso dice la Biblia, para servirle. Si yo me hago esclavo de alguien por amor para servirle, ¿eso no es contrario a la libertad cristiana? Si la Biblia dice que mi libertad es que yo me haga esclavo de alguien, porque es el término griego, que yo me haga esclavo de alguien, ¿no es contrario a mi libertad cristiana? ¿Qué piensan ustedes? Que yo le sirva a alguien de esa forma, que me esclavice por amor a esa persona, ¿es contrario a la libertad cristiana? No. ¿Por qué? Porque somos esos siervos que después de 7 años decimos, Señor, te amo. Y yo quiero seguir sirviendo a ese amo por amor. Entonces, cuando el Señor dice, sino su libertad cristiana, úsenla de verdad, para que de verdad, por amor, por un servicio de esclavitud al hermano, lo ames y lo sirvas unos a otros. Ahora, ustedes pueden estar pensando, pastor, amar a una persona de esa forma es muy difícil. Y yo les voy a decir algo, no es difícil, es imposible. Solo los creyentes lo pueden hacer. Si ustedes están aquí sentados diciendo, eso es imposible de hacer, es imposible porque no han nacido de nuevo. Porque ese amor ágape ya lo tiene un creyente y lo está desarrollando el creyente. Y no solamente eso, el Espíritu Santo lo está llevando a que lo use todo el tiempo. El Espíritu Santo te está llevando a que esa libertad la uses correctamente, por eso está la Biblia. Y te dice, no uses tu libertad para la carne, sí Señor, úsala para que seas esclavo de tus hermanos por amor. Entonces, ¿qué significa, en palabras castizas, hacerlo por amor? Que yo, como hermano de ustedes y ustedes míos, no vamos a hacer nada que hiera la conciencia o que estorbe su camino en el crecimiento en Cristo Jesús. Vayan a Romanos 14, por favor. Romanos 14. Yo quiero que lea muy bien. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Déjenme explicar un poco el contexto con Corintios. Resulta que cuando había una festividad pagana, cuando había una fiesta pagana, la gente sacrificaba también animales. Entonces, lo que sobraba de los animales, estos paganos salían al mercado y lo vendían a un precio más barato. Entonces los judíos creyentes se acercaban a los paganos y le compraban su carne, porque dice la Biblia que ni el ídolo es nada, ni la carne es nada, porque al fin esa provisión viene ¿de quién? De Dios. ¿Estamos bien? Entonces viene el judío, está en Corintios, pueden verlo, compra la carne y no tiene ningún problema, pero dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa, escuchen bien, de la comida, tu hermano es contristado, ya que no andas conforme al amor. Y esto es muy fuerte. Pastor, pero si yo voy allá a este templo y compro la carne más barata, dice, sí, pero el hermano tuyo que antes iba a este templo pagano se ha llegado a Cristo y si te ve comprando esa carne, se va a molestar. Yo sé, hermano, que esa carne viene de Dios y no tiene nada que ver con eso, pero por amor al hermano, ¿qué debes hacer?
no más carne ahí. Pero lo hace ¿por qué? Ya no andas conforme al amor. O sea, la motivación no es mi beneficio que yo obtengo comprando carne barata, sino motivación es, no importa, dejo de comprar carne barata, pero por amor a mi hermano no lo hago más. Y dice la Biblia, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y no se trata de que pierda su salvación, sino que su bienestar espiritual y su crecimiento espiritual se vea afectado. Por ejemplo, este hermano que te ve comprando comida en un templo pagano, saliendo de ahí en la galería pagana, él va a decir, bueno, si el pastor lo hace, yo lo hago. Y tal vez va a ser mucho más. O por el otro lado va a decir, si el pastor lo hace, me está dando un mal testimonio, yo como que me voy de esa congregación. ¿Cuál es la motivación para dejar de hacer algo por amor al hermano? El amor. Ahora viene algo bien difícil, que fue difícil para mí estudiarlo. Pastor, ¿y qué pasa si no es uno, sino 10 personas que llegan con cositas en la cabeza en la iglesia? ¿Yo qué tipo de vida voy a tener si todo el tiempo me voy a estar cohibiendo por esos hermanos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pensarían ustedes? Voy a volver a preguntar. Hay 10 personas que llegan a la iglesia con diferentes cosas que ustedes saben que no es pecado, que no ofende al Señor, pero que este hermano está en un proceso de crecimiento, que nuestro deber es llevarlo a la madurez, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Entonces uno dice, bueno, pastor, qué pena con usted, pero si no todo el tiempo, yo estaría como cohibido, yo estaría como maniatado, porque mi conciencia estaría dueña de todo el mundo. Y el Señor te dice, es que yo te doy amor para que les sirvas, mueras a ti y los ames a ellos. Porque Javier, ya no importa lo que tú creas o pienses, lo que importa es el bienestar de tu hermano. Y te voy a dar de ese amor ágape para que lo cumplas con gozo. Miren por favor el versículo final, 14-16. No sea pues vituperado vuestro bien. Y el 17 es increíble porque dice, porque el reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni justicia, ni que le pongan, ni que le quiten, ni que hagan, ni que lleve, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren, hermanos, déjenme hacer una apelación rapidita. Ahorita viene Navidad y viene lo del árbol. Si el árbol es el motivo de gozo para ustedes, ahí hay un problema grandísimo. Si no ponerle luces a la casa y entonces no vas a tener la alegría de la Navidad, ahí hay un problema. Porque mi vida en Cristo está mucho más allá que cualquier cosa en este mundo. Justicia, gozo y paz que vienen ¿de quién? Del Espíritu Santo. Yo no sé si logran entender un poco de esto. La libertad que tienes no es ni para la carne y no es para que vivas en función de ti, sino en función ¿de quién? De los demás. Y es tan radical esto que utiliza la palabra doulos. Hazte esclavo del hermano por amor. Busca su bienestar, busca su crecimiento. Obviamente, mis hermanos, no quiero poner una carga tan alta en estas cosas, pero la idea es que ese hermano madure y vaya a un crecimiento. Voy a decir algo, y si hay escándalo, yo lo asumo al final. ¿Tomarse una cerveza es pecado? No es pecado. Lo que la Biblia condena es la borrachera. Pero si llega un hermano que en su conciencia cree que no lo debe hacer, el hecho de dejarme tomar la cerveza me va a hacer infeliz. Pastor, voy a entrar en un proceso de amargura increíble porque ¿cómo es posible un asado sin cerveza? Pero viene el Señor y te dice, mira, ese hermano que llegó, ¿tú recuerdas que hace unos años tú eras igual? Cuando llegaste con cucarachas y con que esto y que lo otro. ¿Recuerdan esa época cuando ustedes llegaron y quedó un proceso de madurez? No te preocupes. El sol está increíble, la carne está deliciosa y puedes ser feliz por amor a este hermano sin tomarte la cerveza. Pastor, ¿y cuánto tiempo? Mi hermano, no sé. No se preocupe por eso. Pero si su centro de mando es su carne y su exigencia, va a estar peleando todo el tiempo. Pero si el centro de mando está el amor de Dios y el ágape, va a ser una delicia, no va a ser una carga y va a ser una bendición. Hermanos, bueno, iba a una aplicación. Tercero, para completar. Tercero,
La libertad cristiana, primero, no es libertad para la carne. La libertad cristiana no es para hacerle daño a nadie. Y la última parte de la libertad cristiana es no ignorar la ley de Dios. Vayan a Gálatas 5:14. Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley, y es curioso, hermanos, porque Gálatas ha venido diciendo, si usted cumple la ley, se debe someter a toda y estaría bajo maldición. Y ahorita viene Pablo y dice, mire, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué pensamos de la ley? Hay dos cosas que un creyente nacido de nuevo tiene que pensar sobre la ley. Primero, que la ley ya no es su sistema de salvación. Pero ¿qué sí es la ley para el creyente? Si quieren participar, ¿qué sí es la ley para el creyente? ¿Qué piensan? ¿Qué es la ley para el creyente? Ya no es ese sistema de salvación. Eso es legalismo, eso es maldición. Pero ¿qué sí es la ley para el creyente ahora? Dime. La guía, ¿qué más dicen ustedes? Para vivir en santidad. Obedecerla. O sea, déjenme ponerla en esos términos. La ley ya no es para yo ganarme la salvación, ¿es correcto? Pero ahora la ley es el camino que Dios me determinó para mi propio bienestar y para su gloria. O sea, el hecho de que la libertad cristiana nos haga minimizar la ley, ya no es el amor de Dios el que está dictándote eso, es tu carne. Es tu carne. Pastor, yo puedo estar en yugo desigual, al fin y al cabo no me voy a casar con ella. Ah, bueno, ¿qué parte de la Biblia te dice que puedes jugar de esa forma? Ni una. Nunca. Entonces, los cristianos estamos libres de la ley como medio para ganar la salvación, pero ahora amamos la ley porque a nuestro santo Dios le glorifica que andemos en obediencia y le honra y le exalta. Ah, pero, ¿y esta película? Miren, en ese momento vivo para la gloria de Dios. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Pero es que nos vamos a aburrir. Entonces la vida de un cristiano, si vive conforme a la voluntad de Dios, va a ser una vida aburrida, va a ser una vida hartísima, y el diablo nos ofrece mejores cosas para disfrutar nuestra libertad cristiana. No, la libertad cristiana la pone Dios y Dios determina cómo vivirla. No para la carne, no para hacernos daño, y sí para honrar y seguir la ley de Dios. Y de nuevo, no perfectamente porque nadie puede. Pero tenemos una herramienta increíble que no tiene el mundo. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, que te dice, te convence de pecado, te contrista, te lleva a pedirle perdón a Dios, un arrepentimiento. Aún tu arrepentimiento, aún tu vida de obediencia, la gloria es de ¿quién? De Dios, porque Dios está haciendo la obra. Es de Dios. Pero ahorita termina una triste historia. Gálatas 5:15. Vamos a terminar. Esto es como una conclusión de la pelea en la iglesia. Verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y el apóstol Pablo utiliza muy sabiamente expresiones como de animales. O sea, se muerden, se devoran, se destruyen. Pero son, digamos que palabras que hacen metáfora a algo. Déjenme explicarles. Pero si os mordéis, en el griego habla de herir el alma de alguien. Desgarrar el alma de alguien con reproches, hacerle un daño profundo. Cuando dice y os coméis, significa que utilizamos nuestros recursos, nuestro tiempo para devorarnos y no edificarnos. Y dice, y mirad que no os consumáis, es decir, destruirnos unos a otros. Y aquí viene el momento de honestidad de todos aquí en esta iglesia. En esta iglesia, de los hermanos que nos acompañan por primera vez, bienvenidos a una iglesia de pecadores redimidos por la sangre de Cristo y con un deseo genuino de vivir para la gloria de Dios. Pero yo les dije al principio que aquí hay 3 personas sentadas. Hay alguien que está sentado diciendo que bueno que el pastor habló de la ley, ya hacía falta. Sí, tal vez está el libertino. Ay, el pastor otra vez se fue a las obras.
Pero el que está en el Evangelio, amén. Voy a amar a mi hermano para la gloria de Dios. Voy a vivir la voluntad de Dios para su gloria y su honra. Cada vez, hermanos, y se lo digo con toda mi alma, cada vez que ustedes descuiden el Evangelio, se van para esos lados. Y yo no soy lector de mentes. Lo que acabo de decir es muy posible que esté pasando como es posible que no esté pasando. ¿Sí? Pero ¿saben qué hace el legalista? ¿Cuál es el propósito del legalista? ¿Ustedes creen que el legalista hace daño a la iglesia? Sí. El legalista va a morder, va a devorar, va a hacer todo lo necesario para que todo el mundo sea como él y va a destruir y va a hacer daño. ¿Ustedes creen que el libertino va a hacer daño a la iglesia? Sí. Porque va a buscar su propio beneficio, no importa tu conciencia ni la tuya, no importa lo que usted diga, yo soy libre en Cristo, y va a pisotear a un poco de gente. Pero el Evangelio dice, ya no importo yo, importa Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Hermanos, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si ustedes no lo quieren entender, es un asunto de ustedes. Pero cuando Dios me dio vida, dice, Javier, eres mío, me perteneces. Tu comida, tu ropa, tu carro, tu esposa, tu hijo, tu trabajo, todo es mío y lo vas a usar para mi gloria. Ahora, que lo hago siempre, no. Que quiero hacerlo, sí. Traes trabajo a la casa, todo el tiempo hablas de trabajo. Es más, papá, me cancelas paseos que tenemos y salidas por el trabajo. Papá, tú amas el trabajo, pero estás odiando a Dios. Perdón, voy a utilizar lo que dice la Biblia, menospreciando a Dios. Eso dice la Escritura. Ninguno puede servir a dos señores. Háganlo esta tarde. Ahí está la pregunta, mi amor, para esta tarde. ¿Amo a Dios? ¿Hay una preocupación genuina en ustedes como creyentes del bienestar de un hermano aquí sentado? ¿Hay un deseo genuino de servirlo? ¿Ustedes de verdad creen que si descuidan el Evangelio trae consecuencias malas? Hermanos, ¿ustedes creen eso? ¿Les gusta vivir o nos gusta vivir mordiéndonos y devorándonos? Usted es un hijo del diablo, usted no aprende lo que aplica, usted le entra por aquí, le sale por aquí. Eso no es el Evangelio, eso es trabajar a la gente con la culpa. Trabajar con la culpa es legalismo. Y no estorbarle a tus hijos es libertinaje. Trabajar con la culpa en tu casa todo el tiempo es que usted no es lo que debería hacer, eso es legalismo. Y no importa lo que tu hijo mira o ve, eso es libertinaje. Pero el Evangelio está ahí centrado. Miren, hermanos, yo no puedo decir que la salvación mía se asegura porque yo ame a Dios y ame a los hermanos, ¿de acuerdo? Eso no asegura mi salvación. Pero también dice mucho de mí si yo no amo a mis hermanos y amo a Dios. ¿Me comprenden? Yo no puedo basar mi salvación en ese tipo de obras, pero también es cierto que esas obras son resultado de estar en Cristo y son visibles y son reales. Entonces, aquí no estamos hablando de una clase superior de cristianos increíbles que sí lo viven, no, estamos hablando de lo que hace, de verdad, lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Eso es una realidad, no por causa mía, sino a pesar de mí. Eso es verdad. Entonces la pregunta que yo debo estar haciendo es, ¿de verdad yo tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida? ¿Dios está orando en mí? ¿Tengo amor por mis hermanos? O cada vez que hay una oportunidad de ayudar, bueno, ¿y a quiénes hay que ayudar? No. Y una lista larga. Hermanos, la verdad, o amamos a Dios o amamos otra cosa. Pero la realidad de mi propia vida y de muchos hermanos es que nos amamos tanto a nosotros mismos, tanto, que sacrifico mis cosas con Dios o lo que yo pueda servir por amor a mí mismo. Los hermanos en Jamundí se están reuniendo los sábados a orar toda la mañana y hacen el anuncio y van los mismos dos de siempre. Entonces estos dos de siempre se paran y empiezan a decir, ay, es que la iglesia no viene y dice, espérate un segundo, si tú vienes es porque quieres, no para hacer un testimonio de que eres brillantísimo. Si lo haces, hazlo para la gloria de Dios y ora para que más hermanos te acompañen. Pero si tú estás haciendo eso para levantarte y empezar a castigar a todo el mundo porque no haces lo que tú haces, eso es legalismo, ya no es libertad. Si yo estoy el sábado en la mañana es porque es libertad, quiero amar a mi Dios. Que hay 2 personas, aleluya. Ojalá hubieran 10 más, 15 más, 20 más. Y voy a orar para que hayan 30 más. Mis hermanos,
El Evangelio nos libera. El Evangelio nos libera de vivir para mí mismo. Porque el Evangelio me recuerda que yo fui salvo por gracia, que no había absolutamente nada en mí y que yo no estoy sirviendo a Dios para que Dios me dé más. Yo estoy sirviendo a Dios porque Dios es digno de gloria, honra y alabanza. Hermanos, nos dé o no nos dé. Ahora viene la pregunta, y con eso termino. Pastor, yo quisiera tener esa vida cristiana. Yo quisiera de verdad vivir en eso. Lean Gálatas 5:16 y ese es el abrebocas para dentro de 8 días. Gálatas 5:16. Hablando de esto, dice el apóstol Pablo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ese va a ser el tema del próximo sermón. Dice la palabra del Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, yo aguanto lo que sea, de verdad no importa, pero yo les quiero decir esto. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del diablo. No hay más opciones. Si yo veo las cosas de Dios como el levantar a mi familia o a mi hijo en el temor de Dios como una opción, amadas hermanas que están aquí, si su niño a las 9 de la noche les dice, mamá, no he hecho la tarea, ¿qué hacen a las 9 de la noche? ¿Qué hacen? Hacer la tarea. Ok. Si a las 9 de la noche no hemos tenido tiempo devocional, no importa. Me importa más que mi hijo quede bien en el colegio con su trabajo. Pero su alma, el Señor, mi amado Dios y Salvador, se tomó muy en serio, muy en serio la salvación. Dice, te doy el Espíritu Santo, te doy mi amor ágape, te doy el fruto del Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo mora en ti, sino el Hijo y el Padre. Tienes todas las garantías en Cristo para vivir la vida como un siervo mío. Y eso no es, voy a empezar a hacerlo. Si son creyentes, ya lo estamos viviendo. A troncas y mochas, pero eso es una realidad. Entonces yo solo les ruego que puedan examinar eso en sus vidas. Y no estoy hablando nada, y si dije algo en contra, pero estoy hablando de lo que dice el texto. No usemos nuestra libertad para la carne ni para hacernos daño. Y la libertad que tenemos en Cristo es para amar y honrar la ley de Dios. Porque el Dios que estipuló la ley no ha cambiado ni un ápice. Ni un ápice. Vamos a orar.